Sábado 12 de febrero del tiempo ordinario. Jesús, el pan que salva. Hoy en el Evangelio, Jesús pregunta si alguien tiene algunos panes y le responden que hay 7 panes y 2 pescados. Jesús toma esos 2 panes y pescados, pronuncia la acción de gracias, los parte y ordena que los repartan. Todos quedan satisfechos y sobra bastante. Jesús es el pan de vida. Jesús es aquel alimento que se ha dado a los hombres para que alcancen la vida eterna. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de toda culpa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 12 al 13. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes Israel a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó a unos becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes, y puso sacerdotes a los hombres del pueblo, que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar de Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que habían mandado hacer. Y allí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que habían construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que habían construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 105 respondemos: perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Hemos pecado igual que nuestros padres. Cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto, nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. ¿Todos? Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. ¿Todos? Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. ¿Todos? Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Aclamación antes del Evangelio. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, de los versículos 1 al 10. En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían con qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado
para que coma toda esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, 7. Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Esto era para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Entre los empeños más serios de la Iglesia Católica está el de la caridad, pues para ayudar a la gente, primero debe constatar la necesidad, luego debe ponderar qué puede hacer, y confiando en la divina providencia, debe poner sus manos para ayudar a los más necesitados. En otras palabras, la Iglesia debe preocuparse por el pan material y por el pan espiritual de la gente. Al igual que Jesús en el milagro que se nos presenta en el Evangelio de este día, la Iglesia debe preocuparse no solo por el pan del estómago, sino también por aquel pan que alimenta la vida eterna. Jesús ya hizo el milagro. Ese milagro se llama Eucaristía, un don en el cual Él mismo se ofrece como alimento para que el ser humano tenga hambre espiritual y para que al momento de comer coman justamente su salvación. El trabajo de la Iglesia es repartir el pan de Dios que ha bajado del cielo, o sea, Jesús, el mismo Hijo del Padre. El detalle que no hemos de perder de vista es que tú y yo somos la Iglesia. Cada uno de los bautizados formamos el mismo cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y por lo tanto, como bautizados, tenemos la responsabilidad de hacer viva la palabra del Señor, o sea, repartir, multiplicar el pan material, pero también expandir el pan espiritual que es la palabra del Señor. Hoy el Evangelio, pues, nos invita a que seamos conscientes de que el pan vivo es Jesús, y ese Jesús quiere estar en nuestras familias y quiere estar en nuestra sociedad. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.